Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Casos X. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la siniestra historia de la familia Ford. Hoy desentrañaremos la aterradora verdad detrás del caso que sacudió a Carolina del Sur. ¿Qué oscuros secretos llevaron a la traición familiar más inimaginable? ¿Cómo una hija se convirtió en la arquitecta de un plan macabro? Y, sobre todo, ¿por qué un hombre inocente y su hijo pagaron el precio más alto? Comencemos. El 17 de agosto del 2018 amaneció como un día cualquiera en Conway, Carolina del Sur, una pequeña ciudad donde la vida transcurre con calma. Las temperaturas se acercaban a los 90 grados Fahrenheit en lo que sería uno de los días más calurosos y húmedos del verano. Mientras la mayoría de los residentes buscaban refugios en sus hogares o en las tiendas locales, un hombre esperaba pacientemente detrás de una casa. Vestía una camisa de manga larga, pantalones oscuros y un gorro que ocultaba su rostro al sol abrasador. Pero no era solo el calor lo que hacía sudar. En su bolsillo, una pistola pesada era un constante recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. Este hombre, Randy Granger, no era un extraño para la policía. Con 53 años, tenía un historial de pequeños delitos que iban desde allanamientos hasta fraude. Pero ese día, estaba a punto de cruzar una línea que lo llevaría de ser un criminal de bajo nivel a un asesino a sangre fría. Por otro lado, en la misma comunidad, la vida de Robert Ford seguía un camino muy diferente. Robert Ford, de 59 años, había construido una vida modesta pero estable en Conway. A lo largo de los años, había trabajado arduamente ahorrando para su jubilación y construyendo un hogar para su familia. Era un hombre respetado en su comunidad, activo en su iglesia local, donde enseñaba en la escuela dominical y cantaba en un grupo de gospel, el cuarteto Good Hope. Su segunda esposa, Melda, había fallecido varios años antes, y desde entonces, Robert vivía solo en su casa, esperando con ansias su retiro. Robert tenía dos hijos, Samantha, de su primer matrimonio, y Robbie, de su segundo matrimonio. Samantha, la mayor, estaba casada y vivía con su esposo Samuel y sus tres hijos a solo unas millas de distancia, en Aynor, Carolina del Sur. Aunque su relación con su padre era cordial en la superficie, debajo de esa fachada se ocultaba una mezcla tóxica de resentimiento y codicia. Robbie, el hijo menor, tenía 25 años y estaba en la cúspide de su vida. Era un estudiante prometedor de arquitectura en la Universidad de Clemson, a unos 400 kilómetros de su hogar. Había comenzado su educación en un colegio comunitario local antes de transferirse a Clemson, donde se destacaba en su campo. Con un año o más antes de su graduación, Robbie tenía un futuro brillante por delante, y su padre estaba orgulloso de él. Los dos tenían una relación cercana, y Robbie a menudo volvía a casa durante las vacaciones para pasar tiempo con su padre. Pero lo que Robert no sabía era que su hija Samantha estaba tramando un plan que pondría fin a su vida y a la de su hijo Robbie. Un plan motivado por la codicia, la envidia y un deseo de control total sobre la herencia familiar. Samantha Rabon, de 34 años, parecía tener una vida envidiable. Estaba casada, tenía 3 hijos y una casa en un vecindario tranquilo. Pero detrás de esa fachada había una mujer insatisfecha, que sentía que su vida estaba estancada y que merecía más de lo que tenía. Su relación con su padre se había deteriorado con el tiempo, en parte debido a su resentimiento hacia su hermano Robbie, quien, a sus ojos, recibía la mayor parte del afecto y la atención de su padre. A medida que los años pasaban, Samantha comenzó a obsesionarse con la idea de que su padre debía darle más, no solo en términos de atención, sino también en términos económicos. Sabía que su padre tenía una considerable cantidad de dinero ahorrado para la jubilación, propiedades, póliza de seguro de vida y una casa que algún día sería suya y de Robbie. Pero la idea de compartir la herencia con su hermano era insoportable para ella. Samantha quería todo para ella y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Fue entonces cuando comenzó a planear la muerte de su padre y su hermano. Inicialmente, sus pensamientos eran vagos, pero con el tiempo, sus fantasías oscuras se convirtieron en un plan concreto. Samantha sabía que no podía hacer el trabajo por sí misma. Necesitaba a alguien dispuesto a matar por dinero, alguien que no hiciera preguntas y que no dejara rastros. Fue en este punto donde Teresa Martin, prima de Samantha y novia de Randy Granger, entró en escena. Teresa también tenía su propio historial de problemas legales, incluidos cargos por conducir
conducir bajo la influencia del alcohol, violencia doméstica y fraude. Aunque no era una criminal violenta, su vida estaba marcada por malas decisiones y relaciones tóxicas. Samantha sabía que Teresa y Randy necesitaban dinero y vio en ellos a los cómplices perfectos para su plan. Le ofreció a Randy $20,000 de la herencia si mataba a su padre y a su hermano. Randy, acostumbrado a la vida delictiva, aceptó sin dudarlo. Para él, este no era solo un trabajo, sino una oportunidad para mejorar su situación financiera y la de Teresa. Samantha robó un revólver de la casa de su padre y se lo entregó a Randy. Le dijo que tenía que hacer el trabajo antes de que Robbie regresara a la universidad, asegurándose de que ambos hombres estuvieran en casa al mismo tiempo para que no quedaran cabos sueltos. La fecha elegida fue el 17 de agosto del 2018. El día del crimen, Randy fue llevado a la casa de Robert Ford por Teresa. Estacionaron el coche a cierta distancia y Randy se acercó a la casa, ocultándose en las sombras. Sabía que tenía que esperar el momento perfecto para atacar, así que se mantuvo en silencio, fumando cigarrillos y planificando sus próximos movimientos. 3 horas después, la Ford Escape blanca de Robert Ford entró en la entrada. Cuando los dos hombres salieron del coche, Randy aprovechó la oportunidad. Disparó primero a Robert, quien cayó al suelo instantáneamente. Robbie intentó huir, pero Randy lo alcanzó rápidamente, disparándole bajo la barbilla. Con ambos hombres muertos, Randy se acercó al cuerpo de Robert y le disparó nuevamente en la cabeza, para asegurarse de que estaba muerto. Luego, Randy revisó los bolsillos de los hombres, tomando sus billeteras pero dejando sus teléfonos en la escena. Con frialdad, se subió a la Ford Escape y se alejó, conduciendo el coche hasta un campo cercano en Nichols, Carolina del Sur, donde lo incendió en un intento de destruir cualquier evidencia. No fue hasta más tarde ese mismo día que la policía recibió la primera llamada sobre un coche abandonado en un campo. Al llegar, encontraron la Ford Escape quemada, pero con las ventanas cerradas. El fuego se había extinguido antes de consumir todo el interior. Dentro del coche, los oficiales encontraron un gorro parcialmente quemado con algunos cabellos largos y grises, así como varias colillas de cigarro cerca del vehículo. Mientras tanto, una segunda llamada llevó a la policía a la casa de Robert Ford, donde encontraron los cuerpos de Robert y Robbie. La subjefa forense, Tamara Wheeler, identificó rápidamente a las víctimas y notó que el cuerpo de Robbie había sido volteado después de su muerte, probablemente para facilitar el robo de sus pertenencias. La escena del crimen fue acordonada y los investigadores comenzaron a reunir pruebas. El ADN encontrado en las colillas de cigarro y en el gorro fue enviado a un laboratorio externo para sus análisis. Sin embargo, los resultados iniciales no coincidían con ninguna entrada en la base de datos estatal, dejando a los investigadores sin un sospechoso claro. A pesar de esto, la policía sabía que tenía pistas importantes que eventualmente podrían llevarlos al asesino. Mientras la investigación continuaba, la comunidad de Conway quedó conmocionada por la noticia de los asesinatos. Robert Ford era un hombre respetado, conocido por su trabajo en la iglesia y su participación en la comunidad. Los funerales de Robert y Robbie se llevaron a cabo el 25 de agosto del 2018 y la iglesia estaba llena de dolientes que venían a presentar sus respetos. Samantha, por su parte, trató de mantener la fachada de una hija y hermana en duelo. Asistió al funeral y consoló a sus hijos, pero en su interior estaba ansiosa por recibir su parte de la herencia. Sabía que una vez que el proceso legal estuviera completo, tendría acceso a la fortuna de su padre y no habría nadie que pudiera impedírselo. Pero lo que Samantha no sabía era que la policía estaba más cerca de lo que ella pensaba de resolver el caso. A medida que la investigación avanzaba, los científicos forenses en el laboratorio externo comenzaron a hacer conexiones significativas utilizando tecnología de ADN más avanzada. Aunque no habían una coincidencia directa en las bases de datos estatales, los investigadores emplearon técnicas de genealogía genética, un enfoque que había ganado notoriedad en la resolución de casos fríos. Este método permitía a los científicos forenses rastrear parientes cercanos del sospechoso a través de bases de datos más amplias y privadas, que contienen información de personas que han realizado pruebas de ADN por motivos personales, como rastrear su árbol genealógico. Después de casi 2 años de trabajo meticuloso, los investigadores lograron reducir su lista de posibles sospechosos a un grupo de personas que vivían en el área. Dentro de este grupo, la atención se centró en Randy Granger, un nombre que era bien conocido por la policía local. Los lazos familiares de Randy con la comunidad y su historial de delitos menores lo convertían en un candidato principal. Los investigadores comenzaron a vigilar a Randy, buscando cualquier oportunidad para recoger una muestra de ADN que pudiera comparar con las pruebas del caso.
Fue durante esta vigilancia que los detectives obtuvieron la evidencia que necesitaban. Siguiendo a Randy durante varios días, finalmente lograron recoger una colilla de cigarro que había tirado. Esta colilla, junto con otras pruebas recolectadas, fue enviada al laboratorio para su análisis. Los resultados fueron concluyentes. El ADN de Randy coincidía con el ADN encontrado en las colillas y en el gorro de la escena del crimen. Los investigadores sabían que habían encontrado a su hombre, pero aún quedaba por descubrir el papel exacto de Randy en los asesinatos y si había actuado solo. Con la evidencia de ADN en la mano, los detectives arrestaron a Randy Granger y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Sabían que necesitaban manejar la situación con cuidado. Después de todo, Randy era un criminal experimentado que había lidiado con la policía muchas veces antes. Los detectives decidieron dejarlo en la sala de interrogatorios durante un largo periodo antes de empezar a hablar con él, una táctica diseñada para erosionar la resistencia de un sospechoso. Finalmente, los detectives entraron en la sala y comenzaron a interrogar a Randy sobre su paradero el día de los asesinatos y sobre el vehículo abandonado que se había encontrado quemado. Randy negó tener conocimiento del coche y afirmó que no tenía idea de lo que los detectives estaban hablando. Sin embargo, cuando los investigadores le presentaron la evidencia de ADN, Randy comenzó a darse cuenta de que estaba en serios problemas. Trató de minimizar su participación, pero la presión de los detectives aumentaba con cada pregunta. What I want is the person who asked you to do it. And didn't pay you. Do what? You really want to play stupid? I'm serious now. Because I got you right now for at least 2 counts of murder, arson, criminal conspiracy, and a whole bunch of other stuff that I can come up with. For something you didn't even get. For something that wasn't your idea and that you didn't get paid for. I know you were offered a sum of money to kill Robert and Robbie Ford. And I want the person who hired you to do it, or asked you to do it. Los detectives no solo querían a Randy, querían saber quién lo había contratado. Sabía que Randy no tenía ninguna razón personal para matar a Robert y Robert Ford, y estaban convencidos de que había alguien más detrás de los asesinatos. Randy, sintiendo que no tenía salida, comenzó a considerar la posibilidad de cooperar, pero aún no estaba listo para hablar. Mientras tanto, los detectives también habían estado investigando a Teresa Martin, la novia de Randy y prima de Samantha. Teresa tenía un historial de crímenes menores y su conexión con Samantha la convertía en una pieza clave en el rompecabezas. Los investigadores lograron vincularla al caso a través de registros telefónicos que mostraban una cantidad inusualmente alta de llamadas entre ella y Samantha en los días previos a los asesinatos. Cuando los detectives interrogaron a Teresa, inicialmente negó cualquier participación, pero a medida que la presión aumentaba, Teresa comenzó a romperse. Finalmente, confesó su participación en el plan y reveló que Samantha había sido quien ideó todo. Según Teresa, Samantha había estado planeando los asesinatos durante más de un año, motivada por la codicia y un resentimiento profundamente arraigado hacia su padre y su medio hermano. Teresa describió cómo había llevado a Randy a la casa de Robert Ford el día de los asesinatos y cómo lo había recogido después de que él incendió la Ford Escape. Su testimonio fue una pieza crucial que vinculaba a Samantha directamente con el crimen. Con esta nueva información, los detectives estaban listos para enfrentar a Samantha. Samantha Rabon fue arrestada poco después de la confesión de Teresa. Cuando los detectives la llevaron a la sala de interrogatorios, sabían que enfrentaban un desafío. A diferencia de Randy y Teresa, Samantha no era una criminal común. Era astuta y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerse. Sin embargo, los detectives también sabían que tenían un caso sólido en su contra. Durante el interrogatorio, Samantha negó rotundamente cualquier participación en los asesinatos. Afirmó que era una madre y esposa dedicada y que nunca habría hecho daño a su padre o a su hermano. Pero los detectives estaban preparados. Le presentaron las pruebas, los registros telefónicos que mostraban numerosas llamadas con Teresa el día de los asesinatos, el testimonio de Teresa que le implicaba directamente y la evidencia financiera que sugería que Samantha tenía motivos para querer que su padre y su hermano murieran. All right. Before I ask you any questions, I just want you to know we already talked to Randy, and Randy's in jail. Okay. Do you want to talk to us? No. Okay. So now does my lawyer come here? Like, what happened to them?
We're gonna carry you to jail. Samantha, al darse cuenta de que estaba acorralada, pidió un abogado, poniendo fin al interrogatorio. Pero los detectives sabían que tenían suficiente para proceder con los cargos. El juicio de Randy Granger y Samantha Rabon fue uno de los eventos más seguidos en la historia reciente de Conway, Carolina del Sur. La comunidad, que alguna vez había visto a los Ford como una familia respetable, quedó asombrada al enterarse de los detalles oscuros que se desarrollaban en los tribunales. Randy Granger fue el primero en ser juzgado. Los fiscales presentaron un caso sólido en su contra, utilizando la evidencia de ADN, el testimonio de Teresa Martin y la confesión parcial de Randy durante su interrogatorio. Aunque su defensor público trató de cuestionar la credibilidad de Teresa debido a su historial criminal, el jurado no se dejó influenciar. Después de solo 2 horas de deliberación, Randy fue condenado por los asesinatos de Robert y Robbie Ford, así por otros cargos relacionados. En un giro inesperado, Randy, enfrentando una cadena perpetua, decidió cooperar con los fiscales y testificar contra Samantha en su juicio. Durante su testimonio, Randy no dejó dudas sobre el papel de Samantha en los asesinatos. Describió cómo ella había planeado todo, desde robar el arma hasta asegurarse de que ambos hombres estuvieran en casa el día del crimen. El juicio de Samantha fue aún más sensacional. Los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Samantha se había beneficiado financieramente de la muerte de su padre y su hermano. Entre los activos se incluían una cuenta de ahorro, varias pólizas de seguro de vida, una cuenta bancaria conjunta con un depósito inicial significativo y la propiedad de la casa y el terreno adyacente. Todo sumaba más de $1 millón. Durante el juicio, los fiscales también presentaron mensajes de textos y llamadas telefónicas entre Samantha y Teresa, así como entre Samantha y Randy. Estas comunicaciones demostraban que Samantha había coordinado los asesinatos y estaba en constante contacto con sus cómplices durante todo el proceso. Además, el testimonio de Randy dejó en claro que Samantha había ofrecido dinero para llevar a cabo el crimen y había robado la pistola de su padre para dársela a Randy. El equipo de defensa de Samantha intentó argumentar que ella había sido manipulada por su madre, la primera esposa de Robert Ford, y que la verdadera culpable era ella. Sin embargo, esta estrategia no fue efectiva. El jurado, después de escuchar todas las pruebas y testimonios, encontró a Samantha Rabon culpable de los asesinatos de su padre y su hermano, así como de conspiración para cometer asesinato. Samantha Rabon fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por los cargos de conspiración. Randy Granger, por su cooperación, vio su sentencia ajustada para cumplir las 2 cadenas perpetuas de manera concurrente, pero en Carolina del Sur, esto sigue significando que pasará el resto de su vida en prisión. Teresa Martin, aunque recibió una sentencia más leve por su cooperación, también fue encarcelada por su participación en el crimen. Recibió una sentencia de 3 años, con el tiempo ya cumplido en espera del juicio contado como parte de su sentencia. El caso de los asesinatos de Robert y Robbie Ford dejó una cicatriz profunda en la comunidad de Conway. Lo que había comenzado como un simple caso de asesinato reveló una red de traición y codicia que sorprendió a todos. La comunidad, que alguna vez consideró a la familia Ford como pilar, también tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que incluso las familias más respetadas pueden ocultar secretos oscuros. Si este caso te ha impactado tanto como a mí, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.